buenos días. Sean todos bienvenidos al webinar Proyecto Arqueológico Cobre Panamá, una oportunidad para el rescate del patrimonio histórico, que se realiza en el marco del ciclo de conferencia Efemérides Patrias, Panamá, Cultura, Historia y Lucha Generacional, que está llevando a cabo la Universidad Autónoma de Chiriquí. Queremos agradecer la coordinación de este evento al profesor Luis Vargas, director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, las gestiones interpuestas por la doctora Luz Graciela Yolí, y a todos los estudiantes y docentes de esta prestigiosa universidad, la UNACHI, de la Universidad de Panamá, de los centros regionales de Veraguas y Bocas del Toro, al público en general aquí presente. La finalidad de este conversatorio es dar a conocer los trabajos de rescate arqueológico que se están realizando en el proyecto Cobre Panamá. Para ello se hablará de cómo se realizan dichas investigaciones, haciendo énfasis en la preservación y difusión científica de nuestro pasado. Agradecemos a la empresa Cobre Panamá por su apoyo en este proyecto que hemos denominado Difusión Cultural. Las presentaciones van a estar a cargo del director y los colaboradores de dicho proyecto, y después vamos a tener un plazo para preguntas y respuestas. Si quieren realizar algunas preguntas durante el proceso, tenemos el chat habilitado para que ustedes nos puedan ir escribiendo su pregunta. Muy buenas tardes, quiero pasarle la palabra al arqueólogo Carlos Gómez. Carlos Gómez, voy a contar un poquito del currículum de Carlos Gómez. Carlos Gómez, licenciado en Antropología por la Universidad de Panamá, y posee un máster interuniversitario en arqueología entre las universidades de Huelva, Sevilla, Málaga, Cádiz y Córdoba en España. Ha trabajado en diferentes proyectos de arqueología que incluyen el sitio arqueológico Panamá la Vieja, y tiene más de 20 años dedicado a estos temas de investigación en el Istmo. Es fundador y es fundador de la Asociación de Antropología e Historia de Panamá, y participó en el comité organizador de los congresos de los años 2013, 16 y 19 respectivamente. Carlos, te damos la palabra. Buenos días y bienvenidos a todos. El proyecto arqueológico Cobre Panamá se desempeña dentro del proyecto Mina de Cobre Panamá, que se encuentra en el distrito de Donoso, provincia de Colón. Está manejado por Minera Panamá S.A., que es subsidiaria de First Quantum, que es una empresa canadiense que dedica a la extracción de minerales y metales en general. Y este proyecto específicamente se dedica a la extracción de cobre. Es uno de los proyectos de inversión, vale la pena mencionar que es uno de los proyectos de inversión más grandes, de inversión privada más grande que hay en el país. También como proyecto tuvo que haber pasado por un estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental fue aprobado a través de la resolución IA 17 del 10 del 2011, específicamente el 28 de diciembre del 2011, e incluye una concesión de 5.900 hectáreas. Ahí vemos parte del proyecto marcado en rojo para que tengan una idea de las dimensiones físicas. El proyecto es un proyecto enorme, lo cual para nosotros los arqueólogos constituye una oportunidad única y lo convierte en el proyecto espacial, digamos, más grande que hay, arqueológico más grande que hay en Panamá. Esta gran territorialidad que ocupa el proyecto nos permite a nosotros como arqueólogos establecer patrones de asentamiento en una extensión de terreno muy grande, y definir zonas de actividad o zonas de actividad. Nos permite también reconstruir paleoclimas en toda esa extensión, y muchas otras preguntas que en un proyecto normalmente no y menos dentro del marco de la arqueología de contrato no se dan. Obviamente un proyecto de esta magnitud requiere de un robusto departamento de ambiente en el cual está inserto la sección de arqueología. El departamento de ambiente del proyecto Cobre de Panamá es el encargado de la gestión ambiental en términos generales. Es el que se asegura de todos los cumplimientos ambientales asumidos tanto en el estudio de impacto ambiental como en el plan de manejo ambiental. Voy a decirles sumaramente las divisiones del departamento para luego introducirlo a la sección de arqueología.
Las divisiones del departamento son puertos y plantas de energía, biodiversidad, servicios ambientales, compromisos ambientales y patrimonio, que corresponde a la sección de arqueología. La sección de arqueología es la que se encarga de la salvaguarda de los recursos culturales, específicamente los recursos arqueológicos dentro del proyecto. ¿De qué manera se dedica a esta salvaguarda? Antes de hacer cualquier movimiento de tierra dentro del proyecto, y eso ha sido desde la etapa de construcción hasta ahora con la etapa de operación, se hace una evaluación previa de las áreas que van a ser impactadas. Esta evaluación se hace por medio del método de prospección, que no es más que los arqueólogos van, evalúan el terreno, el potencial arqueológico que hay en la zona a través de un recorrido pedestre y de sondeos subsuperficiales. Si se identifican sitios arqueológicos que puedan ser impactados, se hace un rescate o una excavación extensiva en esos sitios. Todo esto se hace previamente a cualquier movimiento de tierra. Una vez rescatado, y como sabemos los arqueólogos no se rescata, generalmente no se rescata todo el sitio, sino un porcentaje del mismo, puede haber todavía vestigios o vestigios arqueológicos del sitio en ese espacio de terreno. Por lo tanto, cuando se vaya nuevamente a hacer un movimiento de tierra, o se vaya a hacer el movimiento de tierra ya propiamente dicho para las obras, se hace lo que se conoce un monitoreo arqueológico, que no es más que la presencia permanente de un arqueólogo para evitar el daño al patrimonio. La idea o el objetivo del monitoreo arqueológico es hacer el rescate arqueológico del objeto en el mejor estado físico posible. Si se detecta un sitio, este sitio se define, si se rescata nuevamente, se hace una excavación extensiva y se rescata la mayor cantidad del sitio. Si en cambio, como sucede normalmente en los monitoreos, que son fragmentos, no es un sitio per se, simplemente se registran los hallazgos, se toma fotografía del proceso, se hace una georreferencia de los mismos y se guarda con el contexto. El proyecto arqueológico inicia en los años, desde el estudio de impacto ambiental en los años 2008, inicia las investigaciones arqueológicas, y de manera continua se han llevado evaluaciones y rescates arqueológicos en todo el proyecto, como mencioné, hasta el presente. Vale la pena resaltar que desde ese entonces hasta diciembre del año 2019, estas labores eran llevadas por subcontratistas, por empresas subcontratistas, entre las que básicamente llevó todo el proyecto arqueológico, destaca la empresa Antropo Estudios Inc., que estuvo hasta principios de diciembre del año pasado, 2019. Y todo este tiempo, Minera ha cumplido de manera responsable, inclusive más allá de sus compromisos ambientales, específicamente de sus compromisos con el patrimonio cultural. Se han invertido aproximadamente unos 5 millones en investigaciones arqueológicas, en difusión, en cooperaciones como por ejemplo el Museo de Penonomé, en salas de exhibiciones, etc. Lo cual lo convierte en el proyecto de inversión en investigación arqueológica más grande del país. ¿Por qué es relevante el proyecto? Es un proyecto, el proyecto arqueológico más grande del país, como mencioné, en términos espaciales, en términos de investigación, en términos de longevidad. Es un proyecto a largo plazo, como ninguno otro aquí en Panamá, y es una zona poco estudiada. De los estudios, no hay estudios básicamente directamente del proyecto, salvo un estudio de GRIPS que identificó 23 sitios dentro del área de concesión del proyecto en el año 98. Hay algunos otros que se han hecho, por ejemplo, está la tesis de Droleg en el año 80, que hizo estudios en el Caribe, está la tesis de Young también, la tesis de maestría en el 95 en el Valle del Río Belén, está la tesis de él también, su tesis doctoral también, que, del año 2005, que fue cerca de la zona. Están estudios también relativamente recientes que hizo Tomás Mendizábal en colaboración con Jean Sebastián Porcelot en la cuenca del río Indio, que anteriormente habían identificado
en el año 2001 Richard Cook y su equipo, entre los que se encontraba John Briggs. Pero no son estudios, y esto lo voy a mencionar solamente porque no es el enfoque que le vamos a dar a la presentación, pero no son estudios directamente en el área de conservación de minera, que es bien grande como les mencioné. Entonces, este proyecto ha dado la oportunidad de que se estudie esa área que casi no se conocía mucho o nada de las evidencias arqueológicas, las culturas arqueológicas que habitaron en esta zona, y el proyecto ha dado esa oportunidad de investigarla a detalle, a largo plazo, con objetivos claros de investigación. Vamos a establecer un poco el contexto histórico. Y cuando digo contexto histórico, hablo básicamente del periodo del contacto con los españoles y un poquito más allá. La primera vez que fue mencionada la zona fue en el cuarto viaje de Colón, que visitó al Istmo, donde Mary Hell, en su clásico libro de 1979, que habla de los cacicazgos del Istmo, el cacicazgo de Panamá, antiguo habitante de Panamá, nos escribe que Colón mencionó que este era un frente costero agreste, con acantilados cuyo litoral selvático se venía seleccionando por numerosos ríos que descargan desde la serranía. Para aquellos que conocen la zona y para aquellos que no, les escribo que es una zona bastante selvática, montañosa, y que tiene una infinidad de ríos, tal cual como lo escribe Colón en su cuarto viaje. También tenemos datos históricos era una zona rica en recursos, abundantes recursos naturales. Había campos de sembradío de maíz, palmeras, piña, mameyes, coco, cítrico, yuca dulce, por mencionar algo. En la parte del Caribe se cazaban tortugas marinas, cangrejos, manatíes. Era una zona con bastantes recursos, es decir, que podía albergar una población bastante grande. De igual manera, estos ríos eran utilizados por las culturas arqueológicas o por los habitantes prehispánicos de la región para pesca, obviamente, y como medio de transporte. Se menciona también que se lavaba el oro. También se hacía minería por excavación. Esto nos lleva a mencionar algo también. Mucha gente siempre trata de relacionar un territorio o una cultura arqueológica con un nombre. Se menciona que este era el territorio del Cacicazgo de Cubicá. Cacicazgo está subordinado al Cacicazgo de Veragua, que era como la unidad sociopolítica más importante de la región. Sin embargo, también Mary nos dice que muchas veces lo que los españoles decían que formaban un solo cacicazgo, en realidad eran dos. Uno estaba dividido en las tierras bajas y otro cacicazgo diferente ocupaba las tierras altas. Entonces, como tenemos que estos son escritos de españoles, que son a fin de cuentas foráneos y mucha gente no conocía la cultura, entonces yo siempre trato de tomar estos datos con cautela y de una manera crítica. Ok, les mencioné que ya en el periodo prehispánico se explotaba el oro por los indígenas. Tenían al menos dos métodos para explotar oro de excavaciones y por medio de bateas sacándola directamente de los ríos. Aquí surge un personaje icónico que es nombrado en el año 1600 gobernador y capitán general, que es nada más y nada menos que Juan López de Sequeira. Es nombrado para pacificar a los indios, pero en realidad él venía a la explotación del oro que había en la región, que ya se sabía que había en la región. Es nombrado en 1600, él viene de Dominicana, pasa por Santa Marta, Cartagena, Portobelo, y en realidad llega a la región en 1602. Aquí vemos a manera ilustrativa una carta de la Audiencia de Panamá, escrita por Alonso de Sotomayor, que era el presidente de la audiencia, donde describe un poco la situación en ese entonces. El gobernador de Veragua, Juan López de Sequeira, vino a su oficio con ánimo y voluntad de poblar la provincia de Coclé, con la noticia que se tenía de que en ella había minas de oro, y que aquí la alentamos para guardando la orden de vuestra majestad le tenía dado, lo hiciese. Esa es una transcripción de documentos etnohistóricos. Recordemos que en ese entonces era letra procesual, y tampoco se hablaba como ahora.
no es que esté mal escrito, sino que esa es la transcripción de ese entonces, cómo se escribía en ese entonces. Bueno, como vemos, López de Sequeira vino con esa misión. Él torturó a muchos indios, realmente exterminó a muchos indios también con el objetivo de explotar el oro de la región. Y lo hizo relativamente rápido, según él, en dos meses ya tenía gran parte del territorio controlado. Y hubo un exterminio tal que posteriormente este triste célebre personaje es enjuiciado. En el año de 1605 es encarcelado y 2 años después es enjuiciado y condenado por todas las atrocidades que había hecho con los indígenas de la región. Él sabía que en la región los indios de Coclé del Norte tenían fama de ser aguerridos y él venía ya preparado para eso. Y utilizaban una estrategia muy empleada por los españoles en ese entonces, que era capturar a los jefes, o en este caso eran los caciques o cacicas, que eran mujeres también ostentaban poder en ese entonces, en la sociedad prehispánica, y una vez que la dominaban, convencían a los otros indígenas para que se doblegaran hacia ellos y cumplir sus cometidos. Este personaje, Juan López Sequeira, era de nacionalidad portuguesa, lo cual hace que funde un pueblo en la ribera del río Coclé del Norte, cerca del actual Coclecito, donde nada más y nada menos lo nombra Nueva Lisboa en 1603. Este pueblo es de efímera permanencia, ya que una de esas crecidas del río lo inunda y se arrasa el pueblo. Luego se muda a Río Belén, la población. No duró mucho explotando la región. Él estuvo por estos ríos, Río Caimito, Coclé del Norte, y en muy poco tiempo agotaron el oro. Así que no duró mucho. Como dije, le hicieron un juicio 2 años después, y 2 años después fue condenado y murió en la pobreza. Los sitios detectados dentro del proyecto. Entramos en la parte arqueológica per se. En el proyecto se han detectado desde que inició, básicamente en el año 2011 hasta el presente, solamente entre mina y puerto, alrededor de 630 y algo de sitios, 634 para ser exacto, en el momento. Vemos que estaba densamente poblado en la región. Cada punto que ven allí representa a un sitio detectado durante los trabajos o investigaciones arqueológicas. Con un análisis espacial que lo estamos utilizando bastante en el proyecto, los análisis espaciales, y que Carolina les hablará, profundizará más sobre el tema, nos indica que la mayor concentración de los sitios se encuentra en las afluentes del río del Medio. Un mapa de calor, ahí vemos cada punto rojo donde está la mayor concentración de los sitios, los color anaranjado va disminuyendo, pero la mayor concentración está tanto al sur como al norte de este río. Aquí vemos una representación de dónde se estaban ubicando las personas. Como ven, hay un patrón de asentamiento. Estaban buscando las cimas de las montañas o de las lomas, las partes planas de estas cimas específicamente, y los sitios están ubicados a alturas entre 250 a 280 metros sobre el nivel del mar. Hay una representación de los sitios, unas casitas, pero no necesariamente todos eran sitios habitacionales o de vivienda. Eran sitios relativamente, hasta ahora son sitios, lo que hemos identificado son sitios relativamente sencillos o simples, son sitios monocomponentes, es decir, con una ocupación que nosotros hasta ahora lo hemos interpretado como sitios que son utilizados momentáneamente, no de manera permanente. Estamos mandando unas fechas del último año hacia acá, de los sitios que hemos investigado con un nuevo equipo, y estamos esperando las fechas esas para saber si tienen diferentes periodos de ocupación. Por hasta ahora la hipótesis a nivel hipotético, lo que manejamos que son sitios monocomponentes,
que son sitios efímeros que eran utilizados probablemente como lugares temporales de caza o para tala, lo que Luis Binford en su momento llamó sitios satelitales, que no me gusta mucho esa terminología, pero son sitios donde se llega un tiempo, se utiliza para caza, para tala, y luego se abandona, y en ese tiempo y después vuelve y sirve de refugio, y son sitios temporales, digamos. Aquí vemos una de las posibles viviendas en el periodo, que había en el periodo prehispánico. Estas son viviendas que están en comunidades aledañas al proyecto, o dentro del proyecto, inclusive, como la que está a la derecha en Nueva Esperanza. Una fotografía tomada por Carolina Ramírez, la cual le doy las gracias por ello. Para que tengan una idea de más o menos cómo podrían haber sido esas viviendas. Esto implica que como son viviendas relativamente simples y constituidas con materiales perecederos, nosotros tenemos que agudizar mucho el registro arqueológico para poder obtener datos. Por eso que en el proyecto hacemos un registro tridimensional de los artefactos que encontremos. Todos los artefactos se registran el norte, el sur y la profundidad, para luego hacer un análisis espacial intrasitio. Lo que vemos allí son los diferentes niveles y la concentración con un mapa de calor donde se están ubicando la mayor concentración de materiales. Aquí vemos que en el nivel 3, que es el primero, está más o menos en el centro y hacia el sur, ya luego se va ubicando ya exclusivamente casi en el norte. Aquí vemos una representación de cómo se van moviendo los diferentes niveles. Eso nosotros, al combinar variables de investigación, como por ejemplo, vemos que en el sitio J1, que es este que estamos poniendo la diapositiva, hay una concentración casi exclusivamente de ollas y de un cuenco. Olla es un recipiente o una vasija cerámica empleada para cocinar. Esa variable nosotros, aunada que está concentrada en esa esquina, le hacemos análisis arqueométrico, por ejemplo, de difracción de rayos X, que nos puede dar la composición de lo que se estaba cocinando allí, los tipos de alimentos, tanto proteínicos como sales, etcétera. Y lo combinamos también inclusive con análisis de fitolitos y almidones que nos pueden dar los alimentos de origen vegetal que están consumiendo. Nos podría indicar a nosotros, pese a esas estructuras efímeras que es muy difícil sacar información de ellas a veces, que eso era un área donde se preparaban los alimentos. No lo llamamos cocina como tal, sino un área donde prepararon alimentos. Pero eso requiere de un análisis o un registro muy minucioso, para los cuales Carolina Ramírez le explicará a mayor profundidad. La fecha de ocupación de los sitios detectados hasta el momento. Hay fechas desde el primero antes de Cristo hasta el DC y el periodo del contacto, hasta el periodo de contacto. Esto lo vamos a ver mejor de esta manera. A los primeros siglos antes de Cristo hay pocos sitios. Luego hay un hiato básicamente del 200 después de Cristo, o sea, hace unos 1800 años, hasta el 700 después de Cristo, hace unos 1300 años, que comienzan a aparecer sitios. Ahí vemos. Cada punto representa un sitio. Se va poblando, como hasta el año 1200. De ahí para allá aparecen muchos más sitios. Desde el 1200 hasta el periodo de contacto, como suele pasar en toda América, ya se para el poblamiento. Por ahí vemos claramente los patrones de poblamiento del sitio. Ok, volviendo un poco con las afinidades culturales y las cronologías detectadas hasta el momento en las investigaciones arqueológicas en el proyecto. Las fechas obtenidas hasta el momento se dividen en 3 periodos, como les dije. La cerámica mejor estudiada, básicamente de la región y de todo Panamá, es la cerámica de la región central de Panamá. Que, dicho sea de paso, es una de las estéticamente más bonitas también de Panamá y inclusive de Centroamérica. Hay un periodo del 200 AC al 200 DC. Luego, que es conocido como periodo medio, de cerámico medio. Luego el periodo, hay un hiato, no tenemos ocupación o poca ocupación allí hasta el periodo
hasta el 700 al 1200 DC, que coincide con el estilo Conte. Y luego el último periodo, que es 1500 hasta más o menos 1600 y algo, que coincide con el estilo Mendoza de la región central. Vale la pena resaltar que estos habitantes tenían contacto con la región central, la tierra baja de la región central del Pacífico. Básicamente todos estos estilos cerámicos se han encontrado en investigaciones en la región del Caribe, en investigaciones cercanas o relativamente cercanas a la mina, y algunos en un proyecto de Cobre Panamá. Y un dato curioso que quise mencionar aquí es que en investigaciones llevadas por Griggs, de las que le mencioné, él registra por primera vez una cerámica conocida como limón, que va del 1320 a 1640, que tiene un periodo de coetanidad con el estilo Mendoza, que es esa cerámica está al lado izquierdo, el estilo Mendoza, y la de derecha, estilo limón. Es primera vez registrada por Griggs en la región. Se han encontrado muchos cerámica limón en el proyecto, pero deja de producirse alrededor al principio del siglo XVII, 1640. Y muchos lo asocian de manera como una hipótesis, una explicación, a el exterminio que se dio en la zona de los habitantes que hubo después. Obviamente sobrevivieron, hubo mezcla y son conocidos como los chulos de Coclé, pero la asocian el cese de la fabricación de esta cerámica con ese exterminio de la población. Bueno, yo concluyo aquí. Muchas gracias y le doy paso a Carolina Ramírez. Gracias. Carolina Ramírez es licenciada en Arqueología por la Universidad Veracruzana en México. Su experiencia en la aplicación de técnicas de prospección, excavación, restauración y documentación arqueológica la ha obtenido al colaborar en proyectos de investigación y rescate de sitios arqueológicos de distintas regiones de México, como Oaxaca, Puebla, la costa del Golfo y el occidente de México, así como en campañas de exploración sobre la cultura Wari al sur en Perú. Desde el año 2015 hasta el 2018, participó en las etapas de exploración arqueológica en el proyecto Minera Panamá y posteriormente, en el año 2019, se reincorporó como parte del equipo de arqueología del Departamento de Ambiente. Durante su trayectoria se ha involucrado en la comunicación científica en comunidades, museos y a través de medios periodísticos. Con su formación antropológica ha generado datos etnográficos para la ONU y un estudio sobre la ritualidad, simbolismo y pervivencia del juego mesoamericano de Patoyi entre los totonacos de la Sierra del Norte de Puebla. Sin más preámbulos, lo dejo con la presentación de Carolina Ramírez. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, gracias por acompañarnos. Yo les presentaré, mi presentación trata sobre las técnicas y los procedimientos mediante los cuales nuestro equipo de arqueología día con día rescatamos todos estos vestigios en el proyecto de Minera Panamá. Algunos de ellos fueron abandonados y algunos pudieron haber sido enterrados ex profeso. Y bueno, todas estas técnicas y métodos están asentados en el plan de manejo que presentó Carlos Gómez y que fue debidamente aprobado por la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, y todas nuestras labores están estrictamente apegadas a estos lineamientos. Bueno, nosotros, la primera, les quiero hablar sobre la etapa de campo. ¿Cómo es que hacemos arqueología en el proyecto de Minera Panamá? La primera fase, como ya les había comentado Carlos, es la prospección arqueológica y la realizamos en 3 etapas de evaluación. La primera es el análisis espacial, la segunda sería el recorrido de superficie, ya adentrarnos a campo, y la tercera es la caracterización arqueológica. Bueno, el análisis espacial se lleva a cabo en gabinete. Es la fase previa a ir a campo en busca de los antiguos asentamientos. La función es, nosotros utilizamos un sistema de información geográfica que nos permite proyectar el terreno
para determinar dónde están las áreas de potencial arqueológico, que como les decía Carlos, se ha notado con estos años de investigación en el proyecto que los sitios arqueológicos se ubican en las partes altas de las lomas, que tienen que tienen una inclinación, que son como planas, le pudieron dar estabilidad a sus viviendas. Entonces, lo que hacemos con este análisis es optimizar el tiempo y el esfuerzo del recorrido. Es decir, por ejemplo, nosotros evitamos las áreas inundables o las pendientes que son muy pronunciadas, y con este análisis espacial podemos planificar las mejores rutas para hacer el recorrido de campo, y además, bueno, eso es como mayor seguridad física también, seguridad física para nosotros, porque evitamos, por ejemplo, los ríos caudalosos y vamos directamente a los puntos que presentan mayor potencial, y eso nos ahorra muchísimo tiempo de caminata, que invertimos mejor en la fase de exploración en la excavación arqueológica. Y bueno, como les quiero reiterar un poco lo que decía Carlos, como pueden ver en estas imágenes, en estas fotografías, que son fotografías que se tomaron recientemente al interior del proyecto, son construcciones de los grupos indígenas que viven cerca de la región, y se pueden dar cuenta que siguen buscando los lugares que están cercanos a los ríos, a las corrientes de agua donde ellos se abastecían de sus recursos. Y bueno, a partir de este planteamiento es que decidimos en qué lugares vamos a evaluar el terreno. Ya la etapa de campo, una vez que sabemos a dónde vamos a dirigirnos y cuáles son los puntos de mayor potencial arqueológico, nos adentramos en la selva. Como ustedes pueden darse cuenta, la vegetación es muy espesa, nosotros no detectamos nada en superficie, todo lo encontramos soterrado en el subsuelo. Entonces, para eso es necesario hacer excavación, hacer sondeos que tienen una dimensión de 50 centímetros por 50 centímetros y alcanzan una profundidad también de 50 centímetros. Y estas excavaciones son sistemáticas, las hacemos de entre 2 metros y 5 metros de distancia entre sí, a fin de buscar, de identificar dónde se encuentran los vestigios de esos asentamientos. A cada uno de los sondeos lo georreferenciamos con un GPS, marcamos la coordenada. También del suelo identificamos cuáles son las capas que podemos ver en esta fase, a partir de su textura y de la coloración del suelo, comparándola con la escala cromática Munsell. También registramos la profundidad, y a cada uno de los sondeos les vamos colocando un número consecutivo. Por ejemplo, sondeo 1, sondeo 2, sondeo 3, para llevar el control de todos los sondeos. Y bueno, toda esta información la registramos en fichas técnicas, las que les estoy presentando en esta imagen. En ellas condensamos toda esta información. Por ejemplo, pueden ver en la imagen de la derecha, ahí anotamos el número del sondeo, la coordenada en la que se ubica, y en caso de encontrar materiales arqueológicos, vamos anotando qué tipo de materiales, si es cerámica, si es lítica, si encontramos carbón, qué tipo de materiales arqueológicos encontramos, y a qué profundidades y en qué capas se ubican. También en estas fichas técnicas hacemos una descripción de todo el entorno paisajístico y un croquis para ubicar exactamente en dónde hicimos nuestros sondeos en la cota superior de la loma. Y bueno, una vez que nosotros identificamos materiales en alguno de los sondeos, no sabemos, cuando encontramos algo, no sabemos si se trata de un hallazgo, es decir, un objeto que quedó aislado, como podría ser, por ejemplo, una punta que pudo haber quedado aislada en alguna actividad de cacería, o si se trata de un asentamiento. Entonces, para eso ejecutamos la fase de la caracterización arqueológica, que consiste en hacer sondeos, pero ya de manera como mucho más controlada y sistemática, para determinar la extensión de lo que pudo abarcar ese asentamiento y para definir si se trata de un sitio arqueológico o de un hallazgo. Y bueno, entonces el método básicamente consiste en que en el lugar donde encontramos materiales arqueológicos,
hacemos más sondeos en torno a este sondeo positivo y vamos ampliando la exploración hasta que tenemos una idea de cuál fue la dimensión del asentamiento. Y eso nos ayuda muchísimo para definir de qué tamaño vamos a hacer nuestra retícula para el rescate arqueológico. Bueno, cuando nosotros identificamos un hallazgo o un sitio arqueológico, nosotros estamos empleando nomenclaturas alfanuméricas para registrar, como claves para registrar nuestro hallazgo. Nosotros hemos reticulado toda la huella del proyecto, como pueden darse cuenta en esta imagen. Toda está reticulada. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, un sitio arqueológico, como pueden ver en esta imagen, este es el cuadrante I6. Nosotros en este cuadrante hemos identificado 4 sitios arqueológicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el primer sitio arqueológico que se encontró, el tercer sitio arqueológico que se encontró, entonces se le denominó sitio I6-3. Al siguiente que se encontró es el I6-4, es decir, vamos numerándolos dentro de lo que es todos los sitios que están circunscritos en un cuadrante, los vamos numerando en orden consecutivo en el que fue hallado el sitio. Y esto pues nos permite ubicar exactamente en dónde se encuentra el hallazgo. Y bueno, una vez que sabemos que estamos ante un sitio arqueológico, ante un recurso patrimonial, lo que hacemos es colocar cinta de precaución en torno al área que va a quedar protegida. Ponemos un letrero, todo esto para que sea visible para todo el personal del proyecto, para que sepan que nosotros hemos identificado en ese lugar un sitio arqueológico. Y bueno, todas estas cintas generalmente se deterioran, entonces una de nuestras labores también es estar reforzando la señalización constantemente para evitar el ingreso de maquinaria o para evitar que hagan excavaciones incluso manuales. Y además todo esto se refuerza con actividades de concientización al personal del proyecto que se están dando de manera continua en los frentes de trabajo, a través de webinares. Entonces, todo el tiempo estamos recalcándoles que cuando vayan a ingresar a un sitio arqueológico o hagan cualquier movimiento de tierra en cualquier lugar del terreno, que nos avisen. Entonces, bueno, después de que nosotros identificamos un sitio arqueológico, procedemos a hacer el rescate. El rescate es a través de una excavación extensiva. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para hacer esta excavación es hacer una limpieza del terreno donde nosotros identificamos materiales arqueológicos. Porque, como pueden darse cuenta, se trata de un terreno sumamente con una vegetación muy abundante. Entonces necesitamos despejar el área y hacer una limpieza para poder trazar la retícula a la que le llamamos como nuestra unidad de excavación. Esta retícula la trazamos utilizando hilos y estacas, la trazamos perfectamente orientada en el eje norte-sur, este y oeste, y esta retícula la subdividimos en cuadrantes que miden 1 por 1 metro, y les colocamos también claves alfanuméricas, como por ejemplo pueden ver en esta imagen que está a su derecha. Aquí, por ejemplo, teníamos el cuadrante A1, A2, A3, B1, B2, B3, de manera que nosotros podamos identificar exactamente el lugar donde estamos ubicando los materiales arqueológicos. Y bueno, la excavación la hacemos mediante niveles métricos y la identificación de las capas en el subsuelo. Estos niveles son de 10 centímetros, entonces de manera que nosotros vamos excavando cada 10 centímetros, nivelamos el terreno, registramos. Seguimos excavando 10 centímetros, registramos. Y cuando nosotros identificamos materiales arqueológicos, los vamos marcando en estas fichas técnicas de rescate, como pueden darse cuenta, están cuadriculadas. Entonces nosotros vamos identificando, en donde nosotros identifiquemos los hallazgos, los vamos marcando en nuestras fichas, con el objetivo de generar mapas de calor de densidad, que es lo que les presentó Carlos antes. Y bueno, ya cuando nosotros identificamos a través de esta excavación minuciosa que no se hace con pala, se hace con cucharillas y se hace con herramientas finas, cuando nosotros identificamos rasgos arqueológicos, comenzamos a detallarlos.
nada se levanta hasta que no queda registrado. Entonces vamos removiendo todo el suelo, toda la arcilla que se fue acumulando con el tiempo y que fue cubriendo las vasijas o todos los rasgos arqueológicos hasta que quedan perfectamente revelados. Y es entonces cuando inicia la etapa de registro. El registro lo hacemos con fotografías y con dibujos técnicos, dibujos de planta. Como pueden ver en esta imagen, este dibujo técnico de planta es la misma excavación que tenemos aquí. Como pueden darse cuenta, estas son las raíces, aquí pueden verlas también en la imagen. Estas figuras rosadas fueron fragmentos de cerámica que se encontraron asociados a piedras, y aquí pueden ver carbón que también identificamos en la excavación, y que estaba asociada a todos estos materiales culturales y que fue recolectado como muestra para fechar este asentamiento. Entonces todo se va registrando en estos cuadrantes que, como les dije, ya tienen claves. Entonces eso nos permite identificar cuáles materiales pudieron estar directamente asociados, incluso reconstruir vasijas. Por ejemplo, en este caso, tenemos materiales que pertenecieron a la misma vasija en el cuadrante A2 y en el cuadrante B2, en el cuadrante B3. Entonces, de esta forma llevamos a cabo el registro de los rasgos. Ya una vez que están registrados nuestros materiales, ya una vez que está totalmente documentado el rasgo, se procede a recolectar y embalar el material. Hay que considerar que son materiales que estuvieron enterrados por cientos de años, entonces los cambios de temperatura, la exposición a la intemperie puede provocar su deterioro. Por lo tanto, es una recolección que se hace muy minuciosa, muy detallada, tratando también de recuperar las muestras. Ya les hablaré de ello más adelante. Y bueno, en el proceso de embalaje, todos los materiales se rotulan, se colocan en bolsas y se hace el rótulo en el que se marca el frente. O sea, si se está excavando, por ejemplo, en el frente de mina, de puerto, o en la línea de transmisión eléctrica, cuando estuvo activo, se marcan todos estos frentes, el sector, en qué sector se está, si se está en Botija, en TMF, el número del sitio, el número de la unidad de excavación, en qué cuadrante se levantó específicamente, por ejemplo, un hacha, en qué nivel, en qué capa del suelo, qué tipo de artefacto, se trata de lítica o cerámica, el nombre del arqueólogo y la fecha de recolección. Y bueno, también durante el proceso para levantar todos estos materiales arqueológicos, también está el levantamiento detallado de los materiales que nos pueden servir para obtener fechamientos o para conocer específicamente qué tipo de materiales orgánicos fueron contenidos en algún tipo de vasija, por ejemplo. Como pueden ver en esta imagen, tenemos carbón que se está recuperando para obtener fechamientos de un sitio. Esperemos pronto se van a enviar y esperemos pronto tener resultados. Y bueno, también tenemos cuidado para obtener las muestras de suelo que nos podrían indicar qué tipo de granos o qué tipo de sustancias fueron contenidas en una vasija, pero también al momento de recolectar las vasijas, tenemos cuidado de preservar la parte interior, o sea, de no lavarlas para poder recuperar, para poder saber en los poros de las vasijas específicamente qué sustancia quedó como adherida. Y bueno, ya cuando seguimos excavando y en algún momento dejamos de encontrar materiales y estamos ya en un suelo estéril, entonces damos por terminada la excavación. La excavación solamente se extiende, nosotros trazamos la retícula y la extendemos cuando nos damos cuenta que el rasgo se amplía, cuando es necesario evaluar otras partes del terreno, entonces se hace una extensión de la retícula, pero cuando ya no encontramos materiales y cuando ya se exploró todo lo más que se pudo hasta donde nosotros sabemos que había materiales arqueológicos, encontramos el suelo estéril que generalmente tiene roca meteorizada, damos por terminada la exploración de rescate y lo hacemos con fotografías técnicas, fotografiamos la unidad de excavación desde todos los ángulos
Y también hacemos el dibujo de los perfiles estratigráficos, que como pueden darse cuenta aquí, este es un dibujo ya digitalizado, pero en realidad lo hacemos en campo, como pueden ver aquí a Fernando y a Juan David. Entonces los dibujos los hacemos en campo y después se digitalizan. Y en ellos se representan los estratos o las capas del suelo. Como pueden darse cuenta aquí, por ejemplo, esta es la misma excavación de este dibujo. Entonces, la capa que ven en la parte superior es la capa húmica, la capa orgánica, que generalmente es como mucho más oscura, y pueden verla representada aquí. También representamos incluso las raíces y, por ejemplo, si encontramos los rastros de una madriguera, porque todos esos elementos intrusivos podrían haber alterado nuestro rasgo arqueológico o podrían darnos como más explicación de por qué encontramos los materiales con cierta distribución, ¿no? Entonces, registramos todos estos detalles y damos por terminada la excavación. Ya después viene la etapa de monitoreo, que también es una etapa en campo. De eso les hablará Miroslava más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación muy puntual. Seguimos con el conversatorio y ahora le toca a Karen. Karen, que nos va a contextualizar lo que nos dicen los materiales y para traer ese pasado al presente. Karen también es arqueóloga por la Universidad Veracruzana, ha trabajado en diversos proyectos en ese país, en México, y también ha participado en el proyecto Cobre Panamá desde sus inicios. Tiene formación en la identificación, rescate y protección del patrimonio arqueológico en las distintas etapas del proceso de investigación. Karen, muy buenas tardes. Muy buenos días. Hola, todavía. buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación para la difusión del trabajo que estamos realizando dentro del proyecto arqueológico en Minera Panamá. Estoy tratando de ponerlo en alta. Bueno, yo les voy a hablar sobre la última etapa de investigación que realizamos en campo y también sobre la interpretación de los materiales que llevamos hasta el momento, el avance que llevamos en el análisis de materiales. Empiezo. La última etapa de investigación después de la excavación arqueológica, del rescate, es el movimiento de tierra. El movimiento de tierra consiste en la remoción del subsuelo con la supervisión constante de un arqueólogo. La remoción se realiza desde la capa vegetal hasta profundidades variables de acuerdo con las características de los suelos. Generalmente los materiales culturales están presentes desde la superficie, de aproximadamente 10 centímetros de la superficie hasta los 50, 70 centímetros de profundidad. Entonces, nosotros tenemos que estar presentes en todos los movimientos de tierra que se generen dentro del proyecto, ya sea para cualquier tipo de construcción, ya sea un campamento, una carretera, un taller, una bodega, un almacén. Nosotros tenemos que estar presentes durante cualquier tipo de alteración en el subsuelo. Esta actividad se realiza siempre con la coordinación con operarios, supervisores y capataces de las diferentes áreas. Como Carolina les mencionó, estamos realizando prácticamente, pues si no todos los días, por lo menos 2, 3 veces por semana, capacitaciones a todo el personal que se dedica a los movimientos de suelo, a equipo pesado sobre todo, para que estén conscientes de que cada que vayan a entrar a un área nueva, hacer diferentes movimientos de tierra o hacer alteraciones en el subsuelo, tienen que comunicarse con nosotros porque la presencia de un arqueólogo es obligatoria. Entonces, estas capacitaciones las llevamos a cabo tanto al interior de la mina y, por ejemplo, ahorita que estamos en época de pandemia, las llevamos a cabo por webinar mientras están tomando sus cuarentenas o vaya, estamos ideando nuevas maneras de llegar a mucha más gente. Los movimientos de tierra en el proyecto son de 2 tipos, el movimiento de tierra manual y el movimiento de tierra con maquinaria. El movimiento de tierra manual consiste en la remoción del subsuelo con herramientas de alto impacto como palas o picos, picoletas, creo que le llaman en Panamá. Entonces, con esto se remueve el subsuelo y generalmente se utiliza este método
cuándo se va a hacer alguna plataforma, alguna calicata o algo muy puntual, muy específico. Mientras que el movimiento de tierra con maquinaria se realiza ya con el equipo pesado y primero se le tiene que dar una capacitación al operador para indicarle de qué manera va a proceder. Entonces, ya que el operador está capacitado para proceder limpiando solamente, por ejemplo, la primera capa y solamente tiene que remover la hojarasca, revisamos, después remueve otros 10 centímetros, volvemos a revisar, todo esto él lo tiene que ir entendiendo y ya podemos realizar el trabajo en conjunto. A pesar de que, como Carolina explicó, se realiza una etapa exhaustiva de prospección, donde se realizan sondeos sistemáticos en todas las áreas del proyecto, en ciertas ocasiones los movimientos de tierra permiten la identificación de nuevas áreas, por lo que es necesario controlar y verificar todos los movimientos de tierra, por lo menos hasta que aparece la roca meteorizada. En estos casos, por ejemplo, en febrero nos ocurrió que estábamos realizando un movimiento de tierra en un área que ya había sido revisada con años de anterioridad, y entonces se hizo el movimiento de tierra y empezaron a salir materiales cerámicos. Entonces lo que hicimos fue detener la maquinaria y empezar un proceso de excavación. Se hizo la retícula, se trazó, se recuperó todo sistemáticamente y posteriormente, como pueden ver en pantalla, aquí está la unidad de excavación trazada, y después de recuperar todos los materiales ya por niveles y con capas, ahora sí continuamos con el movimiento de tierra. Una vez finalizada la excavación, retomamos el movimiento de tierra y se sigue identificando el material que se encuentra disperso a los alrededores. Además de los movimientos de tierra que se originan en el proyecto, también se hacen inspecciones visuales de los perfiles y de sedimentos removidos. Otra de las actividades que forman parte del monitoreo de movimiento de tierra es la revisión de superficies posteriores. Por ejemplo, en el área llueve demasiado, prácticamente todos los días tenemos lluvia. Entonces la lluvia hace posible que los suelos se limpien, la tierra se resbale. Entonces cuando esto sucede, los materiales culturales generalmente pues hay remoción del suelo, entonces salen. Nosotros tenemos días para hacer monitoreos donde hacemos una inspección en cada uno de estos lugares y si encontramos materiales culturales se recolectan, se registran y son llevados al laboratorio. Bueno, acá está. La supervisión de las áreas con movimiento de tierra, eso es obligatorio y se hace todo el tiempo en el proyecto. Para poder registrar la ubicación exacta de los materiales arqueológicos, dividimos sistemáticamente también el área y hacemos como grupos para tomar las diferentes concentraciones que encontramos. Todo esto se registra con GPS, los materiales son debidamente etiquetados y después los trasladamos al laboratorio de arqueología que se ha implementado también dentro del proyecto. Bueno, en campo, esta sería la última etapa de investigación, que es el movimiento de tierra, pero nuestro trabajo arqueológico no termina ahí. Posterior a esto, inicia lo que es el análisis de materiales. El análisis de materiales es una etapa fundamental en el proceso de arqueológico, ya que aquí se pueden analizar, interpretar todos los materiales provenientes de prospecciones, excavaciones y movimientos de tierra. Con ellos podemos conocer e interpretar algunos aspectos de la vida cotidiana de los antiguos pobladores, tales como rutas de intercambio comercial, interacciones culturales y el aprovechamiento de recursos minerales, entre otros varios aspectos. Como yo sé que la mayoría de los asistentes o muchos de los asistentes a este webinar no están empapados con el método, la metodología que llevamos a cabo los arqueólogos, voy a explicar cómo se inicia el proceso de análisis de materiales. Una vez que los materiales culturales, en este caso yo voy a hablar de la cerámica, una vez que ya están en el laboratorio pasan por un proceso de lavado. El lavado es para retirar los residuos de arcillas, la tierra, pues con la que se ha encontrado.
Este proceso de lavado solamente se hace con agua y con cepillos de cerdas suaves para evitar deteriorar más la cerámica y evitar dañar las superficies. Una vez lavado el material, lo ponemos a secar a la sombra. Ya que está seco, se coloca en una bolsa limpia, etiquetada. Cuando digo etiquetada, son los datos del contexto, que ya mi compañera Carolina les explicó a detalle. Ya una vez que están guardados, ahora sí, que ya están limpios, comienza el proceso de marcado de materiales. El marcado de materiales, como pueden ver en pantalla, pues es extender todos los tiestos que tenemos de sitio por sitio y se les va a poner un tipo código. Anteriormente, este marcado de materiales se hacía con tinta china y con una plumilla en un pedazo del fragmento de cerámica, en una esquinita, se le ponían los datos como generales. Sin embargo, este proceso tiende a ser muy lento, el marcado de materiales, además de que es muchísimo más, los materiales, pues muchos son deleznables o están erosionados, entonces generalmente estas etiquetas que colocamos en las esquinas se terminan borrando y uno pierde la información. El proyecto de Minera Panamá está proponiendo el marcado de materiales a partir de la creación de una data matrix. ¿En qué consiste la data matrix? Bueno, es un marcado mucho más rápido, como pueden ver ustedes en pantalla en estas piezas. Es un código QR, se genera un código QR en donde se le pueden introducir 3.116 caracteres y además solamente mide 5 milímetros. Esto se coloca en un espacio al interior de cada uno de los fragmentos cerámicos y la novedad o la bondad de este método es que permite que a pesar de que el tiesto, si el código se borra en un 80, en un 70%, todavía con un 20% del código podemos leerlo. Entonces, como tenemos la oportunidad de introducir tantos caracteres, nos permite introducir todos los datos del contexto, es decir, toda la etiqueta e inclusive referenciar a los informes o algún tipo de dato específico que queramos poner. Entonces, esta es la implementación y como la novedad en el análisis de materiales que estamos realizando actualmente. Bueno, una vez que ya terminamos con el marcado de materiales, ahora sí empieza la clasificación de los materiales. La clasificación de los fragmentos cerámicos lo hacemos de acuerdo a las características físicas. Por características físicas me refiero, por ejemplo, a la consistencia de la pasta, es decir, si tiene un acabado fino, medio, burdo, al color. Cuando me refiero al color, nosotros utilizamos una tabla cromática, como ustedes pueden ver en pantalla, o una tabla Munsell. De esta manera decimos, el color es 7.5Y, o sea, vienen códigos para cada color. Entonces ya no hay una oscilación de, yo veo el tiesto color crema, pero mi compañera lo ve café clarito. Entonces ya hay una generalidad y es algo universal porque estas tablas cromáticas también se pueden consultar. Si no las tenemos en físico, podemos consultar la coloración en internet. Además de la coloración, también en esta clasificación tomamos en cuenta la cocción de la cerámica, es decir, el tipo de ambiente en donde se preparó todas las vasijas, los desgrasantes. Para los que no son arqueólogos, los desgrasantes son los minerales o elementos orgánicos que se utilizan para poder darle consistencia a la arcilla, para que cuando esté en proceso de cocción, la arcilla no se reviente. Entonces tenemos desgrasantes, por ejemplo, como hematitas, feldespatos, gravas y cuarzos. También dentro de este análisis de materiales, tenemos que observar las diferentes técnicas con las que se realizaron la cerámica, el acabado de superficie, es decir, si tiene un acabado burdo, pulido, bruñido, y también tenemos que anotar si hay ciertos materiales. Dentro del proyecto, los materiales tienden a ser muy erosionados y muy burdos.
Sí, porque, como lo explicó Carlos, son contextos como sitios de paso, de campamentos, entonces no había la necesidad de hacer una cerámica tan elaborada. Sin embargo, en otros de los frentes del proyecto de Minera Panamá, por ejemplo, la línea de transmisión, ahí sí se encontró una cerámica muchísimo más delicada, muchísimo más, con un acabado de superficie totalmente diferente al que encontramos en el proyecto. También en este registro que realizamos, tomamos en cuenta la conservación de los materiales y bueno, ya después de haber hecho esta clasificación, ahora empiezan las formas. Tenemos, a partir de esos fragmentos tan pequeñitos que ustedes pudieron ver anteriormente, nosotros empezamos a identificar formas, es decir, si son ollas, si son cuencos, si son platos, vasos, o si son solamente fragmentos que corresponden a los cuerpos que conforman una vasija. Si tenemos una forma ya identificada, también a partir de ese pequeño fragmento podemos identificar su diámetro. Y bueno, todo esto que les comenté se consigna en una base de datos que ustedes la pueden ver en pantalla y nosotros las tenemos llenas ya con el análisis que se ha realizado de los materiales. Yo únicamente les voy a hablar del análisis que se ha realizado de diciembre del año pasado a la actualidad. El método de clasificación que nosotros estamos utilizando en este momento en arqueología se le conoce como tipo variedad y consiste en la identificación de las características físicas, como mencioné, ya las mencioné anteriormente, coloración, pasta, decoración, formas, etc. En relación a los materiales líticos, estos están separados y están siendo analizados por Fernando Bustamante, que ahorita les va a hablar sobre eso, que él es experto en lítica, entonces él está llevando a cabo este proceso. Dentro del análisis de materiales también se encuentran los análisis de los restos carbonizados. Estos ya los tenemos en clasificación para mandarlos a sus estudios, sus análisis y poder obtener los fechamientos absolutos de los sitios. Una vez que terminamos con la clasificación que les enseñé de la tabla, comienza la elaboración de los dibujos técnicos. Esto es decir, es proyectar las formas que tenemos en papel para poder dimensionar y poder observar cómo eran las vasijas en la antigüedad. Entonces, para esto utilizamos este tipo de herramientas que se utilizan en arqueología, es el vernier y el perfilómetro. Entonces, con estos dibujos técnicos que se elaboran a mano y posteriormente pasan por un proceso de digitalización, obtenemos este tipo de dibujos que ustedes ven en pantalla. Por ejemplo, estos dos corresponden a dos ollas diferentes encontradas dentro del proyecto. Estas son otras dos tipos de ollas también identificadas. Como pueden ver, o sea, los diámetros de las vasijas son totalmente variables. Tenemos ollas de 50 centímetros de diámetro, así como ollas miniaturas de 10, 8 centímetros de diámetro. Generalmente, la cerámica al interior del proyecto presenta una consistencia, una pasta de burda a media, es erosionada, hay muy poco material con un acabado de superficie presente, hay muy poco material con pintura o con algún tipo de engobe, pero sí los tenemos. Y también tenemos evidencia de materiales con exposición al fuego. Esto lo identificamos cuando encontramos restos de hollín al exterior. Esto quiere decir que esa vasija ha pasado por un proceso de exposición y entonces le llamamos, cuando encontramos mucho material así, decimos que esa podría ser un área dedicada a la producción de alimentos. Otra de las formas recurrentes dentro del proyecto son los cuencos. Los cuencos son de este tipo, se les llama cuencos o cajetes, y también tenemos registrados algunos, y solamente en este último año se ha registrado un solo plato que ustedes pueden ver en pantalla. De manera general, y para no aturdirlos con tantos números, en este último año se ha hecho un registro o se ha hecho un análisis de materiales de 3.222 fragmentos, de los cuales
243 de estos fragmentos corresponden únicamente a ollas. Tengo aquí la tabla. 243 corresponden a ollas, 9 a cuencos y únicamente un plato, ¿no? Que es este que se encuentra en el sitio I62. Entonces, les decía, de la cuantificación total de estos 3.222 fragmentos, los tenemos dividido, como ustedes pueden ver en pantalla. Por ejemplo, del sitio que les comenté hace rato, que se encontró en movimiento de tierra, que detuvimos y comenzamos la excavación arqueológica, de ese sitio se lograron recuperar 800 fragmentos. Y así vamos clasificando cada uno de los sitios que tenemos y haciendo un conteo sistemático también de los materiales. Es importante destacar que esta clasificación es un primer acercamiento al conocimiento de los materiales. Estamos iniciando con este proceso de análisis y lo que queremos es desarrollar una tipología basada en fechamientos, con sus contextos y análisis químicos para establecer los cambios que se dieron en los tipos cerámicos en tiempo y espacio. También apoyarnos de las técnicas arqueométricas. Por ejemplo, actualmente ya contamos con un espectrómetro para poder identificar los minerales que se utilizaban como desgrasantes y poder de esta manera establecer los bancos de materiales al interior del proyecto. Así que básicamente esa es mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina, por tu presentación. Perdón, Karen, por tu presentación. En el próximo webinar ya vamos aprendiendo más los nombres. Seguimos con Fernando. Fernando nos va a hablar sobre la tecnología lítica y aproximación a la producción y uso de las herramientas de piedra. Es arqueólogo por la Universidad de Antioquia en Colombia y máster por la misma universidad. Ha sido director de múltiples proyectos y ha trabajado en Panamá en otros proyectos como el proyecto arqueológico de Las Perlas que coordinó el doctor Juan Guillermo Martín y es especialista en artefactos de piedra de las sociedades prehispánicas. Fernando. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Puedes compartir tu presentación. Gracias. Buenas tardes ya a todos los que están conectados. Bueno, de mi parte voy a hablar un poco de características tecnológicas de las herramientas en piedra que hemos encontrado en el marco del proyecto de esta licencia. Hay que decir que si bien el proyecto lleva muchos años, yo estoy en estos momentos en el proceso de análisis de los artefactos que se han encontrado desde prácticamente en este año, no desde hace 11 años que viene trabajando arqueológicamente la zona. Entonces, voy a hablar a partir de los artefactos que hemos procesado este año o que hemos excavado este año, pero les voy a introducir un poco. Sé que muchos de ustedes apenas están conociendo acerca de estos términos o estas terminologías que se manejan en la arqueología. Entonces, pues vamos a brevemente una pequeña introducción. Voy a tratar de ser rápido porque sé que estamos un poco cogidos de tiempo. Entonces, pues la tecnología lítica es, en la arqueología se recurre mucho a la tecnología o al análisis de las herramientas en piedra, ¿sí? Es tecnología porque se aplican una cantidad de métodos y de técnicas, de materias primas, de formas de hacer las cosas, y ello es tecnología. Y pues aquí esta imagen, como para ambientar un poco de lo que de lo que voy a hablar, es cómo las sociedades del pasado fabricaron sus instrumentos, sus utensilios para interactuar con el medio ambiente, para aprovechar los recursos tanto bióticos, fauna, flora, como abióticos, las piedras en este caso, ¿sí? Entonces, emplearon ciertas técnicas para elaborar esos artefactos a partir de una roca, ¿sí? Tenemos aquí la imagen
una roca, un canto rodado es una piedra de río, tenemos una roca, ¿sí? Y como aplicando diversas técnicas, aquí en las imágenes o en los dibujos hay algunas técnicas, se les denomina percusión directa o percusión, estos son percusión directa golpeando una roca con otra roca, se le denomina un percutor duro, percutor es la roca con la que voy a golpear, ¿cierto? O percutor blando, un hueso, un asta de venado, por ejemplo, que fueron muy comunes y que aparecen en el registro arqueológico, ¿sí? Hay percusión indirecta para extraer láminas o cuchillas, elaborar cuchillos, instrumentos de corte. Entonces, todo esto son técnicas que hacen una tecnología en torno a la elaboración de instrumentos o artefactos en piedra. Aquí tenemos una punta de proyectil que precisamente salió de este canto rodado. Yo me especializo también en la experimentación lítica, porque es una de las herramientas con que cuenta la arqueología para predecir e interpretar los objetos arqueológicos que encontramos en los contextos, y entonces, pues de este canto rodado salió esta punta de proyectil. Eso como para ambientarlos a lo que es la tecnología lítica. Claro, todo tiene un proceso de laboratorio a partir de los materiales que llegan a campo, se le hace un proceso de laboratorio, pero previo a eso se hace un diseño, ¿sí? Que es pues diseñar unas planillas antes de ir a campo. O sea, y todos sabemos que para ir a campo, a cualquier tipo de investigación científica, pues hay que planear, hay que diseñar. Entonces, en este caso, como lo explicaban las chicas, tanto para la cerámica, para la recolección de los materiales, pues se diseñan unas fichas, pero esas fichas están diseñadas de acuerdo a unas preguntas de investigación, a lo que quiere el investigador dar cuenta. Ya las chicas hablaron de la prospección arqueológica, de los sondeos arqueológicos, de los rescates arqueológicos, entonces eso lo vamos a pasar. Bueno, a partir del análisis de los artefactos que hemos encontrado, repito nuevamente, en el marco de esta nueva licencia, porque el proyecto ha tenido 2 licencias, hemos encontrado 162 artefactos elaborados en piedra, ¿sí? Aparentemente es muy poco, pero más adelante pues vamos a mirar la cantidad de información que se le puede sacar a este tipo de artefactos, pero eso de las cantidades también tiene que ver mucho con la categoría, el estatus de esos sitios arqueológicos, y para ello, en ese sentido tenemos algunas hipótesis de que los sitios, pues al menos los que hemos encontrado, tenemos aquí 17 representados, 17 sitios arqueológicos con las siglas alfanuméricas con que marcamos cada sitio arqueológico para distinguirlo y para marcar esos materiales y saber de qué estamos hablando. Entonces, tenemos 17 sitios arqueológicos en donde se han encontrado, en el marco de esta licencia, objetos arqueológicos. Aquí tenemos las frecuencias, las cantidades y los porcentajes. Entonces, los porcentajes son muy bajos. Eso tiene mucho que ver y eso significa que los sitios que hemos encontrado, si lo asociamos con las frecuencias de los artefactos cerámicos que se han encontrado en los sitios, desafortunadamente no hemos encontrado huesos o materia orgánica, a diferencia pues del carbón que se preserva en estos suelos por la acidez de los suelos, entonces no se encuentran huesos, pero la cerámica y los artefactos líticos tienen esas características de conservarse en el tiempo, entonces es lo que más encontramos los arqueólogos en estos sitios arqueológicos. Entonces tenemos representados aquí los sitios, esas cantidades bajas entre cerámica, como les estaba diciendo, y artefactos líticos nos dan una idea y nos permiten generar hipótesis acerca de esa categoría de los sitios. Es posible que los sitios que estemos encontrando, al menos por ahora, no sean sitios de vivienda como tal, o sea, no se asentaron para vivir por algunas generaciones o por muchos años en el sitio, porque cuando ello sucede, pues los sitios
en los sitios que se representan o se recuperan muchas evidencias arqueológicas como desechos, como basuras de esos seres humanos que vivieron ahí. Entonces, es posible, y nuestras hipótesis son que es posible que estos sitios obedezcan a campamentos muy logísticos de seres humanos que se adentraron en estos bosques para aprovechar la fauna por medio de la cacería, para recolectar ciertas plantas medicinales o ciertos frutos. Entonces eran campamentos donde posiblemente la gente pernoctaba 1, 2 o 3 días y de pronto lo reocupaban nuevamente cuando iban en esas jornadas de cacería. Entonces tenemos aquí que el sitio pues más representativo es el que nosotros denominamos K10-1 con 31 artefactos que representan el 19.1% de las evidencias líticas que tenemos en el proyecto. Entonces aquí tenemos las frecuencias y porcentajes de utensilios líticos. ¿A qué me refiero con utensilios? Me refiero con utensilios a artefactos ya buscados y funcionales, que funcionaron para porque la actividad de tallar artefactos arqueológicos genera una cantidad impresionante de desechos de talla. Al golpear una piedra, cuando yo estoy golpeando una piedra se desprenden pequeñas láminas que los arqueólogos conocemos como lascas, y esas lascas pues producen unos filos muy cortantes. Esos filos se aprovechan para cortar, para elaborar o aprovecharlos como cuchillas o cuchillos. Entonces es una tecnología muy simple, muy expedita, ¿no? Aprovechar esas primeras lascas o esos desechos que salen de una roca, que generalmente son rocas muy silíceas, mucho contenido de cuarzo, que producen y muy tenaces, que producen unos filos muy cortantes, y esa es la finalidad. Lo que se busca es que produzcan filos muy cortantes. Y hay unos objetos arqueológicos, otros artefactos líticos que denominamos unas tecnologías más complejas, que las vamos a ver más adelante, como es la elaboración de artefactos tipo como son puntas de proyectil o hachas talladas. Entonces la tecnología que se aplica para elaborar un hacha es más compleja, involucra mucho más técnicas que lo que simplemente es para sacar una cuchilla. Entonces tenemos representado pues dos cuchillos que se han identificado en el laboratorio después de los análisis de clasificación de este tipo de artefactos. Tenemos una cantidad muy importante, y es lo que más abunda, que son los fragmentos de hacha o hachas completas. Entonces, es un dato muy, muy importante en el sentido de que bueno, esta gente lo que se está enfocando al emprender una actividad tecnológica de elaboración de herramientas, pues es la producción de hachas, ¿sí? Pero, como vamos a ver más adelante, esa producción de hachas no se da en el sitio. Eso lo voy a explicar ahora. Más adelante, bueno, tenemos también hachas completas, 11 hachas completas. Fuera de esos 31 fragmentos hay 11 hachas completas. Hay un artefacto indeterminado que no presenta unas trazas, un desgaste por uso posiblemente, y es un fragmento, entonces no sabemos qué artefacto es. El laboratorio y análisis más especializados de pronto nos dan luces sobre ese tipo de artefacto. Tenemos 2 manos de moler, que son, si algunos de ustedes, y lo digo porque en Chiriquí, pues, y porque la mayoría de los que están conectados son de esa región, aparecen muchos de esos metates o esas bateas para apilar el maíz. Muchos de ustedes sé que los han visto. Entonces, el metate generalmente estaría acompañado de otra piedra, que es con la que se macera, con la que se hace el procedimiento de machacar o de triturar. Esa se le considera como mano de moler. Esa acción de estar trabajando sobre una placa o sobre una batea en piedra, pues deja unas huellas y desgasta esta piedra con la que estoy haciendo el trabajo, y es la que denominamos mano de moler. Y tenemos 2 artefactos de esos, 3 placas, que sería una placa
donde yo pues pongo granos o semillas y las trituro. Tenemos 5 raederas, que son artefactos para raspar muy pequeños, 3 raspadores, que la función es muy similar, pero el artefacto es más grande, y tenemos un raspador plano convexo dentro de nuestros artefactos arqueológicos. Entonces, tenemos unas frecuencias a nivel muy general de la distribución de los artefactos líticos por nivel. Cuando yo les hablo de nivel, ustedes tienen que tener en cuenta la explicación que dio Carolina, por ejemplo, de las técnicas y los métodos de excavación, donde se recuperan o se levantan los artefactos de un contexto arqueológico por niveles o por capas estratigráficas, y ahí a grandes rasgos les digo que pues las capas superiores, si tenemos material arqueológico ahí, pertenece a una época, un ejemplo por decir 500 años, pero si encontramos material arqueológico en un nivel 30 centímetros más abajo, un nivel 3, un nivel 4, eso es posible que pertenezca a una época mucho más temprana, y podemos estar hablando de 500, 1000 años, incluso más años de antigüedad. Entonces tenemos una distribución por niveles de los artefactos líticos, en donde la mayoría, los suelos en los contextos arqueológicos que hemos excavado en el marco del proyecto, en la zona de influencia del proyecto minero, son unos suelos muy homogéneos, muy similares, los contextos son muy parecidos, las profundidades y el comportamiento, cómo se comporta el material en términos verticales o estratigráficos o por niveles, es muy similar en todos los sitios. Entonces predominan los artefactos arqueológicos en el nivel 2. Dividimos niveles cada 10 centímetros, el nivel 1 es de 0 a 10 y el nivel 2 es de 10 a 20 centímetros. Entonces es en ese nivel donde salen más cantidad de artefactos arqueológicos, llámese cerámica o artefactos líticos y restos de carbón. Aparecen otros artefactos en el nivel 3, y en el nivel 4 van disminuyendo hasta el nivel 6, que era ese sitio arqueológico, el J9-1, que mostró Carolina, que fue como el más profundo, un sitio atípico y que tenía buena cantidad de materiales arqueológicos. Por un lado tenemos también un porcentaje alto de artefactos en RS, que significa recolección superficial. Pero esa recolección superficial, como decía Carolina, no es que encontremos en esos bosques materiales superficialmente, sino que es producto de los monitoreos arqueológicos, o sea, del acompañamiento que se hace a las maquinaria pesada o a la remoción de suelos, donde superficialmente ya encontramos materiales arqueológicos. Tenemos artefactos líticos por capa, les decía, se pueden hacer divisiones por niveles, niveles arbitrarios, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, pero también esos artefactos arqueológicos los contrastamos con una posición por estratos geológicos o estratigráficos de formación de suelo, y predominan en el nivel 2, que generalmente el nivel 2 está compuesto está representado por la capa 2, está representada por ese nivel 2 también, precisamente de los sitios arqueológicos. Las materias primas son fundamentales, y es un dato muy interesante en los contextos que estamos excavando. Y pues las materias primas nos hablan de la disponibilidad de los recursos abióticos, de las rocas con las cualidades químicas y físicas óptimas para elaborar herramientas, o sea, que sean silíceas, que produzcan filos muy cortantes, que sean con altos contenidos de cuarzo, que sean rocas muy finas, de grano muy fino. Entonces, claro, el dato importante es que la mayoría de los artefactos con los que contamos en el proyecto son elaborados en basaltos. Basalto es una roca ígnea muy tenaz, muy dura, y todas las hachas, o la mayoría de las hachas que tenemos en el contexto, en nuestro contexto arqueológico, están elaboradas sobre ese tipo de roca, en basalto. Los desechos de talla, las lascas, las cuchillas,
la mayoría están elaborados sobre ese tipo de roca, y entonces tenemos aquí precisamente eso donde predomina en amarillo el basalto. La otra roca que está representada es los gabros, pero generalmente al no ser de buena calidad, al ser una materia prima de grano grueso, una estructura diferente al basalto, pues los gabros, generalmente los artefactos representados en gabro, pues son manos de moler, placas de molienda, fragmentos de metate, también están pues representados ahí, pero en muy bajas cantidades, que ni siquiera se ve ahí las granodioritas. Precisamente este mapa es un mapa geológico de la zona de influencia del proyecto, ¿sí? Y están representados en colores granodioritas, pórfidos, pues son tipos de rocas, gabros, andesitas, porfíricas. Entonces, pero no está el basalto, no está representado en este mapa geológico el basalto, y en nuestros recorridos pedestres y en prospecciones y en nuestros rescates, en todo el tiempo que hemos estado nosotros dentro, o al menos en la parte que hemos estado prospectando, que hemos recorrido, no hemos encontrado afloramientos o fuentes de basalto, donde aflore, donde se encuentre ese basalto en esta parte del proyecto. Entonces, ¿qué significa eso? Eso tiene, claro, tiene implicaciones para nuestras interpretaciones. Eso significa que el basalto lo están trayendo de otro lado, y por eso no hemos encontrado los talleres, porque cuando encontremos un taller, yo les decía, eso produce muchos desechos. O sea, yo voy a elaborar un hacha, 2 hachas en un sitio arqueológico, y eso me deja una cantidad de basura, pues le llamamos basura, pero que son desechos de talla, desechos de producir, de dar golpes, de producir un artefacto, de producir cuchillas o cuchillos. Entonces deja una cantidad, y a eso le llamamos un taller, cuando está representado por los desechos, por hachas fragmentadas, porque en el proceso de fabricación se fracturaron, hachas terminadas, percutores, que son las rocas con que yo doy el golpe. Entonces eso representa un taller, y ahí no hemos encontrado ningún taller. Y los talleres deben estar asociados a los sitios donde los antepasados o los indígenas fueron a aprovisionarse de la roca, de ese tipo de roca que es el basalto muy fino, un basalto de muy buena calidad para la talla. Entonces, no está representado en el marco de nuestro proyecto. Aquí ya les presento como algunas imágenes de ese tipo de artefactos. Aquí hay un hacha en proceso de elaboración, y un desecho también de un hacha, y se nota que este artefacto, esta hacha está trabajada por toda esta zona, esto se le denomina la parte distal, y en esta parte lateral, y esta parte representa el clasto, o sea, es la roca como salió de donde la encontraron. En este caso, para elaborar esta hacha, pues se dieron la tarea de buscar una roca que morfológicamente, o que la forma de la roca original fuera similar al producto que pensó elaborar el artesano, ¿no? O el tallador. Entonces, eso lo que hizo fue que pues, se requiere menos inversión de tiempo para elaborar un artefacto, pero no todos fueron hechos así. Muchos de los, aquí tenemos una de esas manos de moler en granodiorita, se le ve el desgaste. Esto presenta un desgaste generalmente en una o en ambas caras, y el desgaste en la arqueología le consideramos. Hay 3 tipos de artefactos líticos en piedra, que son los tallados, como las hachas o las puntas de proyectil, los modificados por uso, como las manos de molero, los metates que se modifican. O sea, el tallador o el artesano o el antepasado no buscó hacer una batea, voy a hacer una batea. No, ella se formó solita por el desgaste, por el uso que en reiterado
en trabajar y en el proceso de molienda de maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces se va desgastando y produce un lustre, una superficie muy lisa, cóncava en el metate, ¿sí? O en la placa, y convexa como esta en la mano de moler. Entonces se modificaron por uso. Entonces esa categoría modificados por uso. Y hay otra categoría que es los pulimentados. De pronto los han visto también ustedes por ahí en museos o los que tengan por ahí fincas y de pronto en actividades agrícolas hayan encontrado hachas pulimentadas que se hacen por pulimiento, ¿no? Todos estos artefactos que estoy mostrando aquí son recuperados en esta fase del proyecto. Aquí tenemos unas hachas, una representación de hachas talladas, se les denomina hachas petaloides por su morfología, y son formatizadas de tal forma que puedan servir para enmangarse en un madero, a modo de las hachas actuales, ¿no? Que se mangan en un palo para poder golpear. Generalmente están asociadas a la tala de árboles, pero depende del tamaño. Hay algunas que sirven como cuñas para abrir troncos, ¿sí? Se derriba un árbol, se deja secar unos días, se producen grietas, y por esas grietas van metiendo cuñas en piedra, en este caso pequeñas hachas o cinceles, y se van golpeando, y cada vez se pone una más gruesa, y así abren completamente todo un tronco, ¿no? Entonces generalmente se pueden utilizar de esa forma. Notamos aquí algunas que están fracturadas y es parte del uso. Entonces encontramos en los contextos arqueológicos muchas hachas talladas, pero encontramos pocos desechos de talla. Aquí tenemos desechos de talla, pero estos desechos de talla tienen una particularidad, que son pequeñas lascas o desprendimientos, ¿sí? Que se hicieron de hachas del que era un hacha, porque conservan muchas de las hachas. Me regreso a la imagen aquí. Muchas de las hachas presentan el filo pulido, se pule por abrasión contra otra roca, pero no todas. Entonces hay algunas que no tienen el filo pulido como estas, y hay unas que tienen el filo pulido, ¿sí? Son expresiones más bien estéticas de los grupos humanos, ¿sí? Pero entonces hemos encontrado lascas, muchas lascas, en asociación con esos artefactos ya terminados, o esos artefactos completos tipo hacha. Hemos encontrado algunas lascas con la superficie pulida. ¿Qué quiere decir eso? Que las hachas se desgastaron, muchas se fracturaron y se le denomina reavivadas o reacondicionadas nuevamente como hachas, o sea, se tallaron nuevamente en el sitio. Entonces, al encontrarlas en el sitio asociadas a hachas enteras o fracturadas, ¿sí? Y con fragmentos cerámicos también, pues, como parte de todo ese contexto arqueológico, pues nos está indicando que esta gente las estaban usando ahí, no las hicieron ahí, las estaban usando ahí y las retocaron ahí en el sitio, porque quedaron las lascas de retoque, de retocarlas. No encontramos las hachas iniciales o los fragmentos grandes o todos los desechos que genera la producción de una sola hacha, produce una cantidad de desechos, ¿sí? No encontramos esa cantidad de desechos, sino que encontramos pequeñas lascas, muchas de ellas con superficies pulimentadas, que era la parte distal del hacha, y eso pues nos está indicando que en los sitios se dio un proceso de reavivado y reutilización. Ya estamos finalizando, esta es la última diapositiva, creo. Tenemos una serie de artefactos. Cuando les estaba hablando en una de las imágenes sobre el tipo de utensilios que tenemos, les hablaba de cuchillos y cuchillas, raederas y raspadores. Entonces, se han identificado a nivel macroscópico, no microscópico, sino macroscópico, a unos 40x en microscopio. Se han puesto algunos de estas lascas para mirar sus filos, y hemos encontrado desgastes que se observan en las imágenes. Son desgastes, pequeños desconchamientos que se producen, pequeños desconchamientos redondeados en estas aristas, brillos que se producen por el uso.
Entonces, en arqueología se llama traseología, y es, yo cojo una piedra, parto una piedra, me sale una lajita o un desecho con un filo cortante, y con eso corto madera, corto hueso, o corto carne, o corto vegetales. Cuando lo hago reiteradamente, ese filo se va desgastando, como se gastan hoy en día nuestros cuchillos de cocina o nuestros machetes, que eventualmente hay que estarlos afilando nuevamente porque pierden su filo. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí en las piedras. Entonces, el análisis macroscópico nos está evidenciando que hay filos que se están desgastando por el uso. Eventualmente en análisis de laboratorio nos pueden indicar, y análisis muy complejos y experimentales nos pueden indicar qué tipo de vegetales, qué tipo de acción estaban realizando con ellos, o qué tipo de productos estaban cortando, si estaban cortando madera, si estaban raspando huesos, si estaban cortando carne, o si estaban cortando vegetales. Cada uno de esas materias producen unos desgastes muy particulares en las rocas, y está comprobado ya en estudios experimentales, y hay ya en el mundo bastantes estudios sobre eso. Son estudios muy complejos. Esperemos que de pronto podamos acceder a ese tipo de estudios. Son lo que les acabo de presentar, son avances provisionales del proceso de clasificación. Estamos en ese proceso, pero ya hay algunos datos que los hemos presentado acá, y eso es lo interesante. La idea de la arqueología es aprovechar y extraer la información que se pueda de los artefactos arqueológicos. Ellos están ahí, pero somos nosotros los detectives del pasado que tenemos que sacar esa información y ponerlos a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Me quedo con esa reflexión de la arqueología porque nos permite introducir la parte final de este conversatorio. El arqueólogo Carlos Gómez nos va a hablar de los aportes y el futuro de este proyecto. Carlos. Vamos a hablar sobre los aportes a largo plazo del proyecto. Este es un proyecto que, a pesar de estar enmarcado dentro de la arqueología de urgencia, de contrato o de rescate, como se llama, por el contexto longitudinal que tiene el proyecto, nos hemos planteado preguntas a largo plazo que en estos 10 años no se han podido contestar. Por ejemplo, nosotros queremos definir los tipos de alimentos que consumían en el periodo prehispánico, o los habitantes o las culturas arqueológicas de la zona. ¿Qué alimentos están consumiendo? Establecer la dieta de los antiguos habitantes, definir si estos alimentos eran consumidos actualmente por las comunidades aledañas. Ahí tendría que hacer un estudio etnográfico para comparar los resultados arqueológicos, arqueométricos, con el tipo de comida que los habitantes de las comunidades aledañas consumen. También los alimentos de tipo vegetal, que eso se puede hacer con análisis fitolito y amidones en las muestras. Son muestras microscópicas que se quedan en los artefactos, y luego con un análisis se puede determinar qué tipo de vegetales estaban consumiendo. También queremos definir la antigüedad de los sitios. Ya se ha utilizado el método de carbono 14, pero también existe la termoluminiscencia, para que nos ayudaría a refinar la cronología de la cerámica de la zona. Esto se aplica directamente en la vasija, es decir, que no necesitamos material orgánico para obtener fechamientos. Eso es algo que también queremos hacerlo a largo plazo, y definir también, por ejemplo, cuando encontremos huellas de fogón o quemaduras dentro de la vasija, se puede establecer la antigüedad de cuándo fue la última vez que estuvo a exposición ese fogón o esa vasija, a través de análisis arqueométrico. Todo esto son preguntas a largo plazo, y generalmente en proyectos como les dije, en contexto de arqueología de contrato, uno no establece este tipo de preguntas al comienzo. Esto se da más en proyectos académicos, y la verdad que esto es un lujo, establecer esto. Y la difracción de rayos X, que es uno de los análisis dentro de la amplia gama de la espectrometría, de rayos X, que nos ayudaría a conocer los componentes químicos de los alimentos que están consumiendo, no solamente minerales, sino también de proteínas y sales. Todas estas son preguntas a largo plazo, que no quiero entrar a detalle para no extenderme, sé que están cansados, pero que al proyecto nosotros hemos definido como rutas de investigación. Que dicho sea de paso, ya estamos haciendo los contactos con la Universidad Nacional Autónoma de México, con los amplios laboratorios que ellos tienen para diferentes tipos de análisis arqueométrico,
para que sean los laboratorios a largo plazo que se encarguen de analizarnos estas muestras y contestar a estas preguntas específicas. Ok, ¿para qué se hace todo esto? Todo esto que hemos hablado sobre el proyecto, la investigación, los datos, no tendría sentido si no se divulgan. A fin de cuentas, ese es el objetivo último de la investigación arqueológica. Y nosotros en el proyecto tenemos una campaña de difusión bastante ambiciosa, diría yo, de la cual estos webinarios forman parte, pero es una pequeña parte, de toda esa, o sección de toda esa campaña que tenemos del plan de difusión patrimonial. Hemos iniciado con charlas, vamos a repartir brochures, se van a pasar arqueotips o tipo de información arqueológica en las pantallas dentro de la mina para los colaboradores, pero también tenemos una visión a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Para pasarlo rápidamente, dentro de las actividades que tenemos planteadas como medios de difusión del proyecto, son seminarios, talleres dirigidos a estudiantes, charlas, congresos, tanto nacionales como internacionales, campañas en las redes sociales que van a ver pronto, exposiciones itinerantes. Todo este tipo de actividades están programadas para este y el próximo año, o sea que van a escuchar hablar del proyecto bastante y esperamos adelantarles los datos que vayamos obteniendo en estas investigaciones. Hay una muestra, un taller de cerámica arqueológica para niños, estamos dividiéndolo también en diferentes tipos de público, niños, media, premedia, y adaptando el lenguaje y las actividades a este tipo, al público al que van dirigidos. También taller sobre artefactos líticos para que las personas sepan qué utensilios se utilizaban de piedra en el periodo prehispánico. Ahí vemos a Fernando en un taller lítico para niños y otro para ya adultos, para que conozcan las tecnologías líticas y que los cuchillos que ellos ven ahora no eran los mismos hace 5.000 años atrás, o sea, utilizaban utensilios de piedra. Y por último, una actividad que tenemos programada antes que culmine este año, conjuntamente con el Ministerio de Cultura, que es nada más y nada menos adaptándonos al periodo que estamos de pandemia, que no se puede visitar por los museos o que evitar las aglomeraciones. Queremos digitalizar, hacer un recorrido virtual del Museo de Penonomé. Eso le brinda, de todo el museo completo, eso le brinda a las personas la oportunidad de acceder desde cualquier dispositivo, a cualquier hora que ellos crean conveniente, porque va a estar disponible 24/7, y es como si ustedes fueran al museo, pero de manera virtual. Van a poder leer la información, van a poder ver las piezas, van a poder todo hacerlo de manera virtual en el museo, y este es un proyecto conjuntamente con el Ministerio de Cultura y que queremos concretar para este año. Bueno, ya por último me queda darle las gracias a mi equipo, que aquí está parte de mi equipo, falta el arqueólogo Juan David Acosta, que es parte importante del equipo, por cuestiones de tiempo no pudo presentar, pero en próximas presentaciones él les pondrá. Inclusive, porque este es un trabajo de equipo, inclusive a los asistentes de campo y todo esto, sin ellos no hubiera sido posible. Y por último, en nombre del proyecto Cobre Panamá, mi equipo y el mío, darle las gracias a todos los asistentes y la paciencia que han tenido y el interés que han mostrado en esta presentación. Gracias por todo. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero vamos, porque hay un montón de preguntas y un montón de intereses, lo hemos recogido todas. Si no podemos responderla toda en este momento, nos comprometemos a escribirle a sus correos electrónicos respondiendo a la pregunta. Voy a tratar de resumir alguna de las preguntas. Pregunta Juan Guillermo Martín: ¿los sitios identificados hasta ahora son mono o múltiples componentes? ¿Cómo se explican los hiatos de la ocupación humana? No sé, Carlos, tú o el equipo que quieras. Sí, yo la puedo contestar. Son monocomponentes, no hemos identificado nosotros sitios multicomponentes. Son sitios, como expliqué, de una estratigrafía bien sencilla, donde no hay diferenciación en el tipo de materiales, digamos cerámico, no hay una diferenciación que nos indique que hubo dos ocupaciones diferentes y que son sitios que generalmente presentan una fecha de ocupación. La segunda parte de la pregunta, de hecho yo mismo me he hecho esa pregunta, ¿a qué se debe ese hiato? Yo te puedo decir en términos hipotéticos, que se debe quizás a la falta de información. Requerimos más investigación para detectar más sitios. Sin embargo, lo que subyace a esa respuesta es que
pese a eso, al que se detecten sitios en ese hiato que está del 200 al 700 DC, lo que indica es que hay poca ocupación en ese periodo y algo estaba pasando ahí. Sin embargo, yo creo que, porque todas las fechas que nosotros presentamos son del equipo anterior, yo creo que los que podrían contestar mejor a esa pregunta es precisamente el equipo anterior, pero yo a nivel hipotético te puedo adelantar, digamos, eso. Okay. La siguiente pregunta es para Karen o Carolina. Pregunta Silvia, estudiante de la Universidad de Panamá. Una vez que se hace la excavación y remoción de la tierra, ¿qué hacen al finalizar el estudio con esa tierra? ¿La ubican en el mismo lugar? Cualquiera de las dos. Sí, la tierra que ha sido retirada de las excavaciones, si es un área por la cual todavía van a pasar diferentes procesos o diferentes equipos de trabajo, se tiene que regresar, que tapar. Pero si, por ejemplo, la siguiente actividad que procede en el área es un movimiento de tierra, generalmente realizamos el movimiento de tierra al día siguiente o a los 2 días y vaya, eso se remueve totalmente. Okay. Mencionaba Carlos que se sabe que se extraía oro artesanalmente. ¿Han encontrado oro en el área? Siendo que es selva, asumo que hubo poca huaquería y deben quedar buenos artefactos de oro. Carolina, yo creo que tú puedes contestar mejor esa pregunta. Bueno, hasta el momento, sobre todo en la huella del proyecto, sobre todo al interior de lo que es los frentes de Mini y Puerto, no se ha encontrado evidencias de metalurgia, pero sí en la línea de transmisión, cuando estuvo activo, se encontró una tumba, un entierro colectivo en el que se encontraron piezas con aleación de oro y de cobre. Las identificamos porque notábamos la coloración verdosa del óxido del cobre, y bueno, esas piezas, una vez consolidadas, restauradas, pues vuelven a adquirir su color, pero eso sobre todo, eso se identificó en el área de la pintada, pero no al interior del proyecto, no en mina ni en el puerto. Okay, muchísimas gracias, Carolina. Pregunta de la profesora Yoli. Carlos, ¿qué oportunidad hay para estudiantes universitarios realicen prácticas profesionales en el proyecto? Bueno, se está hablando de la posibilidad de que se realicen prácticas dentro del proyecto, inclusive de otorgar becas para aquellos estudiantes de licenciatura. Pero bueno, nosotros tenemos relativamente poco tiempo, pero ese es algo que creo que se va a concretar, así que me estaré comunicando con usted, profesora Yoli, y también con la Escuela de Antropología de la Universidad de Panamá. Muchísimas gracias. Bueno, queremos finalizar este conversatorio con las palabras del profesor Luis Vargas, coordinador del Departamento de Historia. Profesor Luis, no sin antes agradecerles a todos su tiempo y su entusiasmo con este conversatorio. Ya quedarán ustedes en nuestra base de datos, los estudiantes que han participado. No sé si el profesor Luis, porque el profesor Luis también tenía una... Aquí está, profesor Luis. Ok, profesor Luis. Muy buenos días a todos los participantes. El Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Chiriquí agradece al Proyecto Arqueológico Cobre Panamá y a sus colaboradores por la participación en pro del desarrollo académico, cultural e histórico, esperando no sea la última vez que tengamos la grata presencia de su grupo de expertos arqueólogos y antropólogos en el estudio y conservación del patrimonio histórico y cultural. Además, extendemos nuestras felicitaciones a la antropóloga Guillermina de Gracia y a su cuerpo de expositores por su loable labor en recolectar, restaurar y conservar los hallazgos del pasado, además de difundir el conocimiento por medio de las investigaciones realizadas. A todos los presentes, gracias por su participación. Carlos, no sé si quieres dar las palabras de cierre. No, gracias a los participantes, como dije, gracias al proyecto Cobre Panamá por el apoyo y los espero en otras actividades
como les expliqué, no serán las únicas, y estaremos dando mayores detalles en próximos eventos sobre los avances de investigación que están iniciando los análisis. Que tengan muy buenas tardes, quedamos con su contacto y a su correo le estará llegando más información sobre la difusión de este proyecto cultural. Muy buenas tardes.